Ya. Entonces la pregunta número 1 nos dice lo siguiente. Sea A una matriz de 2 por 2 a valores en R, que es una matriz que en verdad tiene puros unos, ¿ya? La matriz A es la matriz que tiene uno en todos lados. Y vamos a considerar U el siguiente conjunto. Todas las matrices de 2 por 2 M, a valores en R, tal que M por A sea la matriz nula. ¿Cierto? M por A nos dé esta matriz de 2 por 2 donde en cada coordenada es 0. Entonces la primera parte, A, pruebe que U es un subespacio vectorial de las matrices de 2 por 2. Ya. Entonces, hay dos cosas que nosotros necesitamos para ver que algo sea un subespacio vectorial. Por un lado, necesitamos que U no sea vacío, ¿cierto? Y en segundo lugar, necesitamos que U sea cerrado por combinaciones lineales de elementos en U. O sea, para cualquier M1 y M2 que estén en U, y cualquier ponderación para estos que sean reales, yo necesito que esta combinación, ¿cierto? Esta combinación lineal siga perteneciendo a U. ¿Ya? Ya. El punto número 1 siempre es fácil, ¿ya? Siempre debería ser fácil. ¿Por qué? Porque todos los subespacios, sea el que sea en el caso que nos pongamos, polinomios, matrices, etcétera, etcétera, hay un elemento que siempre tiene que pertenecer a un subespacio vectorial. Y ese elemento es el 0. Entonces, si nosotros vemos que el 0 pertenece a U, demostramos inmediatamente que no es vacío. Y en efecto, ver que el 0 matricial, el 0 de las matrices de 2 por 2, o sea, la matriz que tiene en todas sus coordenadas 0, ver que ese pertenece a este conjunto es fácil, ¿cierto? Basta ver que 0, la matriz de puro 0, por cualquier matriz, nos va a seguir quedando la matriz de puro 0, ¿cierto? Porque va a absorber todas las coordenadas. Entonces, 1. En efecto, la matriz de puros ceros pertenece a U. Por lo que U no es vacío. Podrían, ¿cierto? Si olvidábamos eso de que necesitábamos que el 0 esté en los subespacios, podríamos haber ocurrido otro vector, que en este caso son matrices, ¿cierto? Otro vector que pertenezca a U. Por ejemplo, es válido notar que menos 1, menos 1, 1, 1 también pertenecía a U. ¿Sí? Si hubiéramos, en vez de haber dicho el 0, 0, que quizá era un poco más directo, pero hubiéramos encontrado otro vector, también estaríamos listos. En este caso, si nosotros multiplicamos esta matriz con la matriz de puro 1, la gracia es que en cada coordenada vamos a tener menos 1 más 1. Al final de cuentas van a ser puro 0. Ya, perfecto. Entonces la primera parte, decir que no es vacío, estamos listos. Para la segunda parte, generalmente la segunda parte tampoco, en estos ejercicios no es necesario demostrar que K es grupo abeliano, es que lo que vamos a demostrar nosotros es que es cerrado, ¿cierto?, para las combinaciones lineales. ¿Sí? Ya, la segunda parte, demostrar que es cerrado, ¿cierto?, para las combinaciones lineales, también debería ser fácil, ¿cierto? O sea, dentro de la complejidad del ejercicio, pero debería ser fácil afirmándonos en la descripción del conjunto U. Entonces, la descripción del conjunto U nos dice que cualquier elemento que esté en U
debe cumplir que m por a sea 0. Entonces veamos si lambda 1, m1, ya, perfecto. En el chat me preguntan, ¿se puede omitir que U es subconjunto de las matrices de 2×2? Claro, para que sea subespacio, en particular tiene que haber sido subconjunto, ¿cierto? Pero al final la definición de U inmediatamente nos dice que estamos hablando de un subconjunto. Por eso es algo que quizás no vamos a tomar en cuenta. Pero obviamente para que sea un subespacio de las matrices de 2×2, tiene que estar contenido, totalmente. ¿Ya? Entonces sí, es algo que podríamos dejar como un asterisco por ahí, pero que viene gratis porque en la definición ya estamos hablando de un subconjunto. ¿Sí? Ya. Entonces, en la parte 2, lo que nos basta ver es que la combinación, ¿cierto?, de estos elementos pertenezca al conjunto U. Esto pertenece trivialmente a la matriz de 2×2, porque la matriz de 2×2 ya es un espacio, ya es un espacio vectorial. Entonces esta combinación, como tengo elementos que ya estaban en la matriz de 2×2, sigue estando en la matriz de 2×2, sus ponderaciones sigue estando por la matriz de 2×2, y luego su suma sigue estando en la matriz de 2×2. Entonces para que esté en U, nos falta ver que si yo a este elemento lo multiplico con la matriz A, obtengo la matriz de puros ceros. Y en efecto, acá lo único que tenemos que hacer va a ser distribuir el paréntesis, con lo que nos va a quedar lambda 1 m1 por a más lambda 2 m2 por a. Y si quieren, acá nosotros podríamos colocar otro paréntesis para que quede mucho más claro. Y acá ocupamos, ¿cierto?, la propiedad de la que nos estamos afirmando, que m1 y m2 están en U. Entonces, m1 por a es 0, la matriz de puros ceros, y m2 por a es 0, la matriz de puros ceros. Así nos queda que esto es igual a lambda 1 por la matriz de puros 0. Acá le voy a poner una m para que nos acordemos que es la matriz. Y luego la matriz de puros 0 absorbe las ponderaciones, la suma no pasa nada. Así que era también la matriz de puros 0. Entonces, ¿qué era lo que concluimos? Que U es subconjunto de la matriz de 2×2, no es vacío y es cerrado para las ponderaciones, para las combinaciones lineales. Así que U es un subespacio vectorial de M. ¿Sí? Todos los ejercicios de subespacio vectorial nos van a pedir hacer algo de este estilo. En el peor de los casos es un desarrollo un poco latero, pero no debería ser más complicado que afirmarnos de las cosas que estén en el enunciado. ¿Ya? Se puede factorizar por la derecha. Eh, fa- ¿En qué factorizar en qué lado? Ah, sí, sí, las matrices las podemos distribuir, sí, obviamente con cuidado, pero cierto, porque después no podemos llegar y girar las cosas. Eso es lo que hay que tener cuidado con las matrices, que los productos no los podemos dar vuelta, llegar y hacerlo. Pero sí, distribuir sí, sí podemos. Ya, entonces estamos con la P1A. La P1B nos dice, entregue una base de U y calcule su dimensión. Ya, entonces este desarrollo también es súper estándar. Lo que vamos a hacer, nos vamos a poner en un elemento genérico, ¿ya? Un elemento cualquiera en U y vamos a ver realmente cómo se escribe. Entonces, lo primero que nosotros sabemos de U es que U es una matriz de 2×2. Entonces, sea A, B, C y D perteneciente a U. ¿Ya? Entonces, de momento no sabemos muchas cosas sobre estos números. Así que A, B, C y D, todas esas coordenadas están libres de momento, porque no hemos entrado en detalle a ver qué condiciones hay sobre ellos. Ya. Como este elemento pertenece a U,
¿Ya? Esto quiere decir, la única restricción que nos pide estar en U es que A, B, C, D, ¿cierto? Esta matriz, por la matriz de puros unos, nos tiene que entregar la matriz de puros ceros. ¿Sí? Tiene que entregar la matriz de puros ceros. Ya. Multiplicando, ¿cierto? Esta multiplicación es sencilla. No sé cómo lo hacen ustedes, yo lo hago con las dos manos alzadas. Así que nos va a quedar A más B, C más D. Y luego en el lado derecho se repiten A más B, C más D. ¿Ya? Entonces, esta matriz genérica que nosotros habíamos dicho en U, lo único que nos piden para que sobre los valores que puede tener, que debe tener, ¿cierto?, la matriz adentro, es que cumpla estas cuatro ecuaciones, una para cada coordenada. Estas cuatro ecuaciones notamos al tiro que son dos, porque se nos van a repetir esta con esta y esta con esta. Así que las ecuaciones que deben cumplir, ¿cierto?, los A, B, C y D es que A más B sea igual a 0 y que C más D sea igual a 0. O en otras palabras, que B sea menos A y D sea menos C. Qué feo. Ahí sí. Ya. Entonces, cualquier matriz en nuestro conjunto U, cualquier matriz de coordenadas A, B, C y D, o sea, que se pueda escribir de cualquier forma, lo único que necesita para estar en el conjunto U es que se cumplan esta relación de las coordenadas. O sea, cualquier matriz en U se puede escribir de la forma A, B, pero B tiene que seguir la restricción que nos dejó acá mismo, entonces va a ser A menos A, C menos C. Entonces, o dicho de otra manera, A por la matriz, ¿cierto? Que tiene el 1 y el menos 1 arriba, más C por la matriz que tiene el 1 y el menos 1, pero en este caso abajo. Entonces, cualquier matriz en el conjunto U se puede escribir como una combinación lineal, ¿cierto?, entre esta matriz y esta matriz, ¿cierto? Porque acá el A y el C son lo que quieran. Nosotros habíamos partido, son cualquier número real. El B y el D los dejamos caracterizados gracias al A y el C, pero ya el A y el C son lo que quieran. Para cualquier valor de A y C, esto nos describe todas las posibilidades de matrices que hay en el subespacio U. Entonces encontramos una forma de escribir el subespacio U como combinación lineal de dos matrices. Entonces, ¿qué podemos decir de estas dos matrices? Entonces, le voy a poner nombre, puede ser como B1 y B2. B1 y B2 genera U, ¿cierto? Por lo que acabo de decir, cualquier combinación lineal de la matriz B1 con la matriz de B2 me va a dar todas las posibles opciones para los elementos en U. Entonces genera U y es evidentemente ley, ¿cierto? El conjunto. ¿Por qué? Porque se mueven en coordenadas distintas. Así que yo no puedo escribir una como ponderación de la otra, y es un conjunto linealmente independiente, por lo tanto, es una base. Ya. Entonces, este desarrollo es bastante clásico. Nosotros escribimos, ¿cierto?,
de manera general, ¿cierto? Cualquier elemento. Acá las coordenadas son muy libres, pueden ser lo que quieran. Pero viendo la descripción del conjunto, del subespacio U, vemos qué restricciones tienen que haber entre estos elementos. No pueden ser tan libres. Entonces la restricción que nos entregan es que, claro, el A y el C se van a poder mover donde quieran, pero el B y el D van a quedar determinados. ¿Sí? Entonces, en este caso, la descripción va a quedar en torno del A y el C, y esto, la gracia de este desarrollo es que al tiro nos va a entregar un generador, que también es base. ¿Ya? Entonces, es base de U, y lo otro que nos pedía el ejercicio era entregar la dimensión de U. Entonces, sigue que la dimensión de U es igual a la cardinalidad de cualquiera de sus bases. Entonces, la cardinalidad de B1 con B2 son dos elementos, así que es 2. Entonces, tenemos las matrices de 2 por 2. Obviamente, la cardinalidad de las matrices de 2 por 2 a secas es 4, porque tenemos 4 coordenadas libres. Pero ahora en nuestro subespacio U, la dimensión es 2. ¿Ya? Perfecto. Entonces, voy a subir un poquito. Parte B, entrega una base de U y calcule su dimensión. Listo. Parte C. Considera el siguiente subespacio de las matrices de 2 por 2. Entonces van a ser todas las matrices de 2 por 2 diagonales, ¿cierto? Que tenemos que es libre la coordenada acá, donde tenemos la E, puede ser cualquier valor. Ya, Gabriel me pregunta cuál es la dimensión del espacio U. La dimensión del espacio U finalmente era 2, porque la cardinalidad de su base era 2. ¿Sí? Sí. Ya. Entonces, en la parte C nos piden estudiar ahora el subespacio B, que van a ser las matrices de 2 por 2, que es cierto, tienen libre acá la coordenada E y la F, puede ser cualquier número real, pero las otras dos están fijas y son ceros. ¿Ya? Entonces, demuestre que eh, la suma directa, ¿cierto? U y B están en suma directa y nos generan todo el espacio de las matrices de 2 por 2. Ya, entonces, notemos primero lo siguiente. ¿Cuál es la dimensión de B? Bueno, por lo que vimos recién, por la descripción del conjunto B, cualquier elemento en B es de la forma. Ya. Me preguntan en el chat cuál es la diferencia entre suma directa y suma normal. ¿Cierto? Entonces, en este caso, U suma directa con B nos genera las matrices de 2 por 2. Esto pasa así. Son suma, o sea, yo puedo formar cualquier elemento de las matrices de 2 por 2 sumando algún elemento en U y algún elemento en B. Y lo otro es que su intersección sea solo el origen, sea solo el cero de nuestro espacio vectorial, que en este caso es la matriz de puros ceros. ¿Sí? Eso es. Entonces, la gracia de la suma directa es que son como espacios, subespacios complementarios. Todo lo que le falta a este para hacer el espacio grande, lo tiene el otro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no se repiten términos, porque su intersección es solo el cero. Entonces, para llegar a ser el otro, lo complementa totalmente el otro subespacio. ¿Ya? Entonces, bueno, para ver esto hay varias formas. Yo la que voy a hacer va a ser una que no voy a hacer directamente estas dos cosas. ¿Ya? Podríamos hacerlo. Si ustedes quieren, después lo pueden revisar. Es un camino totalmente válido de revisar ambas partes. Pero yo voy a hacerlo por un camino análogo, o sea, es un camino equivalente. Pero voy a hacer lo siguiente.
Ya, siguiendo lo que tenía acá en rojo, cualquier elemento en B, ¿cierto? Era de la forma E00F, ¿cierto? O bien es de la forma E por esta matriz más F por esta matriz. ¿Sí? Esta vuelta que me estoy dando es algo que quizá ustedes pueden decir en una línea, pero es para justificar que la dimensión del espacio B también es 2. ¿Y por qué? Porque el espacio B, vimos que cualquier elemento se puede escribir como la combinación lineal de estas dos matrices que son LI. ¿Ya? Entonces, igual como habíamos dicho antes, estas forman una base para B, así que es de dimensión 2. Entonces, lo que voy a ocupar va a ser la siguiente proposición, que ya tenemos, ¿cierto? El siguiente, no sé, teorema que ya tenemos. Cuando tenemos dos conjuntos, dos subespacios vectoriales, nosotros tenemos esta relación, ¿cierto? Entre las dimensiones. Y acá P, ¿cierto? Tenemos esta relación entre las dimensiones. Ya, entonces, nosotros ya sabemos que este número de acá es 2 y sabemos que este número de acá es 2, ¿cierto? Entonces, ¿por qué nosotros ganamos inmediatamente si la intersección de U con B es solo el 0 o es algo de dimensión 0, ¿cierto? ¿Por qué? Lo voy a escribir mejor. ¿Por qué ganamos si U intersección B es solo el 0? Porque la dimensión del espacio de la suma va a ser 4 y esa es la dimensión de... Con eso sería suma directa. Perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Si la intersección entre U y B es 0, su dimensión va a ser 0. Por lo tanto, la dimensión de la suma de estos espacios va a ser 4, ¿cierto? Porque vamos a tener 2 más 2 menos 0. Va a ser 4. ¿La base del conjunto con el 0 es el vacío por convención? Sí. Ya, entonces, ahora la dimensión de esto es 4, pero U y B son subespacios de las matrices de 2 por 2. Así que si yo sumo sus elementos, sigo estando dentro de las matrices de 2 por 2, porque la matriz de 2 por 2 es un espacio vectorial. No hay que comprobar que la dimensión es 0. No, se asume por definición. Cuando nosotros tenemos el subespacio más trivial, que es solo el 0, la dimensión de este espacio es 0. ¿Ya? Eso no hay que comprobarlo. Ya, entonces lo que les decía, ¿cierto? Era que U más B está contenido en la matriz de 2 por 2. Luego, si la dimensión de U más B es igual a la dimensión de las matrices de 2 por 2, significa que en verdad U más B rellenaba todo el espacio. No le quedaba nada sin rellenar. Entonces, si tenemos que está contenido, pero sus dimensiones eran iguales, entonces U más B en verdad son las matrices de 2 por 2. ¿Sí? Entonces, nosotros comprobamos la condición 1, ¿cierto? Acá para la suma directa, por un camino que quizás no era tan directo como probar combinaciones de sumas, ¿cierto? Nos dimos quizá como una vuelta para no hacer este desarrollo. En esa vuelta, de pasada, también demostramos esto, que la intersección de estos dos solo era el 0. Así que como tenemos la condición 1 y la condición 2, sigue entonces que U está en suma directa con B y nos generan las matrices de 2 por 2.
Y estaríamos entonces con la pregunta número 1. Preguntas. Está en el apunte esa propiedad, la que vimos de que la suma, o sea, la dimensión de la suma es la suma de las dimensiones menos la dimensión de la intersección. Porque el otro Este, día mi auxiliar me dijo que no estaba en el apunte, entonces no se podía usar. Pero ahora tú me dices que se puede usar. Entonces como que me eh, mezclé. o sea, a mí me da la impresión que debería estar. Mm, Ah, ya. Ya, si en el no, chat también lo confirman, entonces creo. Es que como mi auxiliar me había dicho, me mezclé. ya, Ya, no, gracias, gracias. es que es es una propiedad que no es tan rara y que igual es súper útil para hartos desarrollo, entonces sería muy raro que no está. Ya, pero ahí confirman que sí se puede utilizar. Por ahí alguien me preguntó, ¿no tenemos que demostrar que U inter V es cero? Ah, ya, pues, toda la razón, toda la razón. Muchas gracias allá en el chat. Todo esto que yo hice fue un supuesto, ¿por cierto? Yo dije, si U inter V es cero, entonces la dimensión de U inter V es cero por definición, básicamente. Y esto nos permite que la dimensión de U más B sea 4. Y así por esto que dije acá, tendríamos que la suma la tenemos, ¿cierto? Entonces, claro, todo esto fue bajo un supuesto de que U inter B sea cero, pero no lo demostramos. Así que faltó ver que U inter B sea solo el cero. Ya. Entonces, sea M una matriz que esté en U inter B. ¿Ya? Cualquiera. Vamos a ver que si encuentro una matriz que está en U inter B, entonces tiene que ser cero. Primero, como M está en U, entonces M se puede escribir de la forma A menos A, C menos C. Para ciertos A y C en los reales. ¿Sí? No sabemos cuáles son el A y el C, pero hay alguno que nos va a permitir describirlo porque está en U. Y nosotros ya vimos que todos los elementos en U se escribían de esta forma. Del mismo modo, si M está en B, esto nos dice que se escribe de la forma E00F, también para algunos E y F en los reales. Ya, con estas dos descripciones, ¿cierto? Nos damos al tiro cuenta que esta coordenada de M tiene que ser nula. Así que esta coordenada tiene que ser nula. Entonces, igualando ambas expresiones, ¿cierto? Las podemos igualar porque ambas expresiones nos describen el mismo elemento, que es M. Entonces, igualando ambas expresiones, al tiro obtenemos que A es 0 y que C es 0, ¿cierto? Porque tienen que ser iguales a estos elementos de acá. Pero si A es 0, entonces ahora los elementos de la diagonal también son 0. Lo que nos va a traer de vuelta hacia la descripción de abajo, que tanto E y F son 0. Entonces, igualando ambas expresiones, el único caso posible para que una matriz pueda ser expresada tanto como U y tanto como el conjunto B es que A, B, o sea, no había ningún B. A, C, E y F, todos sean 0. Entonces, por lo tanto, cualquier matriz M que esté en la intersección, en verdad es la matriz nula. No hay más elementos en la intersección. Cualquiera que yo pille era la matriz nula. Así que solo está la matriz nula. Y con esto demostramos que U intersección B solo es la matriz nula. Y ahora sí, por fin, demostramos, ¿cierto? Este supuesto que habíamos tenido acá. Demostramos que U intersección B era solo el cero de nuestro espacio, lo que nos implicaba que esto estaban en suma, y gracias a que la intersección sea el cero, podemos ahora concluir esto sí correctamente. Ya, ahí sí, sí.
efectivamente había faltado demostrar esa parte. Preguntas. Yo tengo una pregunta, que ¿es legal hacer así como, en vez de ese desarrollo, decir que las matrices de 2x2 se pueden escribir como una matriz A, B, C, D? Y poner que eso es A por 1, 0, 0, 0, más B por 0, 1, 0, 0, y así. No sé si me Sí, sí, explico sí. bien. Como ver Ya, una genérica acá y ver que se puede sí. escribir como elementos de acá. No, o sea, sí, cualquier matriz de 2x2 que se pueda escribir como A por una matriz de 1, 0, 0, 0, más B por una matriz de 0, 1, 0, 0, y así. Y entonces con eso decir que tiene las matrices de 2x2 tienen dimensión 4, y Ujú. eso implicaría que la intersección entre estos subespacios es 0. Ya, O pero sea, sí, sí, pues, implicaría eso y no entonces... necesariamente lo No, no. implicaría. ¿Eh? ¿Por qué? Ojo, ojo, ojo. Porque, por ejemplo, ¿cuál es la dimensión de este subespacio de las matrices de 2x2? 2, ¿cierto? 2. Sí, ¿Y cuál es la dimensión de este distinto? 2. Y son distintos, Sí. O sea, pero su sí. intersección no es el cero, porque comparten uno de los vectores. Mm, ¿verdad? Ya, ya, perfecto, ya. Mala idea la mía ahí. Ya, sí, claro, eso había que tener cuidado nomás. Pero sí, así desarrollar el conjunto de las matrices de 2x2, como separándola en todos sus elementos, también era un camino viable. Por ejemplo, para demostrar esta parte de acá, que cualquier matriz de 2x2 ya la podía escribir como alguien acá más alguien acá, habría estado perfecto. ¿Cuál es el único detalle que da como un poco de lata? Es que los elementos de acá, ¿cierto? La base de este es fea porque repite un elemento. No es como canónica esa base, ¿sí? Entonces, al momento de reescribir, hay que hacer como unos niquitas nipones y marea un poco, ¿ya? Pero equivalente y estaría bien hecho. Ya, Benjamín me dijo, Javier, ¿podrías explicar de nuevo lo del pero? Vayamos para allá. Ya. Nosotros dijimos que si la intersección era solo el cero, entonces la dimensión de la intersección es cero, ¿cierto? Eso es la definición. Así que, gracias a esta propiedad que tenemos, nos va a quedar que la dimensión de la suma es igual a 4. ¿Sí? Porque vamos a tener 2 más 2 menos 0. Si la dimensión de la suma es 4, y recordamos que ambos son subespacios de las matrices, como ambos son subespacios, la suma de ellos está contenido en las matrices, ¿cierto? Sigue estando dentro. Si esto de acá tiene dimensión 4, como la dimensión de las matrices de 2x2 también es 4, significa que rellenaron todo. No puede haber algún lugar donde no lleguen por dimensionalidad. Rellenan las 4 dimensiones de las matrices de 2x2. ¿Ya? Entonces, esto nos dice que tienen que armar todo el conjunto. No puede haber alguien acá que no esté acá si las dimensiones de ambos son 4. ¿Sí? Armar esa como contradicción es un poco latosa, ¿eh? Porque tendríamos que decir, sea un elemento acá que no está acá, ¿ya? Y esto nos va a generar una contradicción con la dimensionalidad de esto. No puede tener dimensión 4 si es que hay alguien acá que no sea el... Bueno, si hay alguien acá que no esté acá, ¿ya? Pero básicamente es, si alguien está contenido y tiene toda la dimensión, rellenó todo. Ese es el caso. Felipe me decía, ¿puedes mostrar cómo sacaste la base de U? Ya, eso es en la parte de arriba, ¿cierto? Para la base de U, lo que nosotros hicimos eh, fue escribir un vector general, ¿cierto? Que esté en U. A primera instancia, este vector, ¿cierto? Voy a repetir mucho vector matriz, ¿cierto? Espero que no se confunda. Este vector que está
en U es una matriz de 2×2, así que todos sus valores son libres, a priori, ¿cierto? Pero nosotros ahora vamos a entrar, vamos a hacer quisquilloso y vamos a ver las relaciones que nos obligan a tener el hecho de estar en U, ¿cierto? Las matrices de 2×2, ¿cierto? Tienen acá las 4 coordenadas libres, pero entonces nosotros lo que vimos fue que si esta matriz en verdad quiere estar en U, tiene que cumplir estas restricciones. Y estas restricciones lo que nos dice es que la segunda coordenada, la coordenada B, tiene que ser igual a la menos A, y la coordenada D tiene que ser igual a la menos C. ¿Ya? Entonces yo no puedo mover tan libremente cualquier elemento A, B, C y D. Puedo mover finalmente el A y el C como quiera, pero los elementos de la segunda columna quedaban determinados por los de al lado. ¿Ya? Entonces, bueno, seguimos ganando porque entonces cualquier elemento del conjunto del subespacio U se va a poder escribir de esta forma. Por comodidad, ¿cierto? Para que quede un poquito más claro, lo vamos a separar. Y acá nos damos cuenta, cualquier elemento en U se va a escribir como la combinación lineal de la matriz, de estas dos matrices. ¿Sí? Entonces ahí ganamos hartas cosas. Que estas matrices van a ser base, eran LI, o sea, eran LI, así que son base. Y teníamos la base. Ya, perfecto. Entonces, dudas de la pregunta número 1. ¿O estamos listos? Entonces, terminamos la parte C, ¿cierto? Considere el siguiente subespacio y vimos que estuviera en suma directa. Ya. Ya, la pregunta número 2 sigue siendo de subespacio. Así que me la voy a saltar por ahora. Así que después tenemos tiempo, regresamos a ella. Voy a pasar a la pregunta número 3 para que veamos, ¿cierto?, de transformaciones lineales. Ya, la pregunta número 3 dice lo siguiente. Tenemos tres vectores, B1, B2 y B3, que son unos vectores ahí volando en R3. ¿Sí? Al tiro notemos que estamos en R3. Y nos dicen, encuentre una transformación lineal, ¿cierto? Tenemos que lograr describir una transformación lineal en R3 tal que cumpla esto de acá. Ya. Entonces, nosotros queremos describirla así completamente. Entonces, primero notemos una cosa. Si B1, B2 y B3 fuesen una base de R3, ¿sí? Voy a hacer lo mismo que el anterior, voy a ponerme en un supuesto y que después voy a demostrar, si se me olvida también me recuerdan. Si este conjunto fuese una base de R3, entonces, obviamente yo podría escribir cualquier vector en R3, ¿cierto? Cualquier vector podría ser una combinación de estos vectores. Y luego, la transformación, o sea, sí, la transformación lineal T aplicada a cualquier vector por linealidad, ¿cierto? Lo que notaría sería ahí la combinación de componente a componente. Entonces, si estos tres vectores fuesen una base de R3, cualquier vector yo lo podría escribir como combinación y por lo tanto cualquier imagen de cualquier vector, ¿cierto? La imagen de ese cualquier vector también yo lo podría tener como una combinación. Y ahí ganamos, pues, ¿cierto? Porque nosotros conocemos la imagen de B1, la imagen de B2 y la imagen de B3. Entonces, si podemos armarlo como combinación de esas imágenes, estaríamos listos. Así que veamos que efectivamente este conjunto es una base. ¿Ya? Si no fuese una base, lloramos. Ya.
Entonces, por demostrar que B1, B2 y B3 es base de R3. Ya. ¿Qué nos basta ver para ver que sea base? Nos basta que sea LI el conjunto, ¿cierto? ¿Hay alguien que le quede duda de por qué nos basta que este conjunto sea LI para que sea una base de R3? Entonces, los vectores, lo voy a poner en rojito. Ya. Eso es lo impresionante, que no necesitamos verificar que los genere. Nosotros sabemos de antemano que B1, B2 y B3 están contenidos en R3, ¿no es cierto? Porque eran vectores en R3. No hay que hacer nada. Están contenidos en R3. Si estos vectores fueran LI, ¿de qué dimensión sería ahora el generado por estos tres vectores? Sería de dimensión 3. Si son LI, es de dimensión 3 el generado, porque serían una base, ¿sí? Obviamente generan, porque eso es lo que significan estos corchetes. Son LI, tiene dimensión 3. Y ahora tenemos un subespacio que es de dimensión 3, contenido en R3 que es de dimensión 3, por el mismo argumento que habíamos tomado antes, tiene que ser todo el espacio. Así que nos ahorramos un pelín de desarrollo. No es necesario ver que generen, nos basta con que sean tres vectores contenidos LI, ya es base de R3. Entonces, por lo tanto, no sé cómo concluir eso. Ya. ¿Se entendió la idea? Entonces, si tenemos tres vectores que son LI y están contenidos en R3, no hay que revisar que generen, porque el ser tres vectores LI ya es demasiado como ya le da todas las propiedades para hacer una base de R3. Por esto de acá. Ya. Entonces nos basta ver que son LI. Entonces, recordemos brevemente cómo son los vectores. Los voy a copiar. Ya. Claro, siempre y cuando sean tres vectores, se cumple lo que dijimos delante. En particular, ocurre en cualquier espacio de dimensión n, ¿cierto? Rn, si tengo n vectores linealmente independientes, va a ser base para Rn. ¿Sí? Ya. Entonces, veamos que son LI. Tomemos alfa B1 más beta B2 más gamma B3 igual 0. Y veamos que esto lo que implique sea que alfa, beta y gamma sean 0. Ya. Ya, ¿y esto cómo lo hacemos? Ya, vamos a tener que empezar a escribir un poquito de matraca nomás. Entonces, esto nos va a generar tres ecuaciones, ¿cierto? Una por cada coordenada. Así que al tiro acá voy a escribir las tres ecuaciones. Para la primera coordenada voy a tener alfa por 1 más beta por menos 2 más gamma por 1. Así que alfa menos 2 beta más gamma igual 0. ¿Ya? Para la segunda voy a tener 2 alfa más beta más gamma igual 0. Y para la tercera voy a tener alfa menos beta más gamma igual 0. Ya. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si a la ecuación 3 le resto la ecuación 1? Si le resto la ecuación 1, veo al tiro que se me va a cancelar los alfa y los gamma. Y me va a quedar menos gamma
más menos beta más 2 beta. ¿Sí? Entonces me va a quedar que beta es igual a 0. ¿Ya? Listo. Tenemos que una al tiro es 0. Así que podemos, por el momento, ¿cierto? Como olvidar esto, porque ya son puros 0. Y ahora, hacia la ecuación 2. Le resto la ecuación 3, ¿cierto? Voy a restarlo gamma y 2 alfa menos alfa, me va a quedar que alfa es igual a 0. Súper. Entonces los alfa son 0. Y ahora, obviamente, tengo puras ecuaciones que me dicen gamma igual 0, así que al tiro gamma es igual a 0. ¿Ya? Eso, bueno, supongo que ya se manejan un poquito con sistemas de ecuaciones, solo más atrás. Pero ¿qué es lo que habíamos ganado con esto? Es que los vectores son LA. Así, el conjunto B1, B2 y B3 es linealmente independiente, ¿sí? Y por el argumento que ya habíamos señalado arriba, es una base de R3. Ya. Entonces, ¿cuál es la gracia? Que nosotros, lo que hayamos dicho muy al principio, se cumple. Como es una base de R3, cualquier vector puedo escribirlo de esta manera, porque es una base de R3, entonces se puede cumplir, se cumple esto. Y ahora, lo único que yo tengo que hacer es escribir, ¿cierto? Escribir la imagen de ese vector cualquiera como ponderaciones por la imagen de las imágenes que conocemos por enunciado. Súper. Entonces aquí voy a hacer una línea. Voy a traerme las imágenes. Ya. Pero ahora viene un pequeño problema. Que si andamos medio despistados, puede ser que no se nos ocurra cómo abordarlo y aquí nos quedemos. Tenemos cierto que las imágenes son estas. Entonces nosotros queremos dar la descripción de la transformación T. Queremos decir explícitamente cómo es. Entonces yo le digo, bueno, ¿cómo es la transformación de X, Y y Z? ¿Cómo la podríamos calcular así? Tómense 5 segundos para pensarlo. La transformación de X, Y y Z, nosotros conocemos esto. Entonces, ok, nosotros nos gustaría poder decir, esto va a ser alfa veces T de B1 más beta veces T de B2 más gamma veces T de B3. Estos elementos, las imágenes de esta base, los conocemos, ¿cierto? Los tenemos acá arriba. Lo que no conocemos son los alfa, beta y gamma correspondientes, ¿cierto? Al trío X, Y, Z. Entonces, si nosotros llegáramos hasta acá y dijéramos, pucha, ¿existe algún alfa, beta y gamma? La descripción no estaría completa y no tendríamos todo el puntaje. ¿Ya? Nos podríamos quedar acá picados por no saber dónde apuntar. Ya, entonces lo que vamos a hacer lo siguiente. Para todo X, Y, Z, para cualquier X, Y, Z en R3, ¿cierto? Encontremos alfa, beta y gamma. Les voy a poner acá un gorrito para que sea, no sé, porque son dependientes de cada X, Y y Z. Encontremos estos alfa, beta y gamma, tal que X, Y y Z se escriba como
alfa B1 más beta B2 más gamma B3. ¿Sí? Tenemos que resolver este problema. Tenemos que decir explícitamente quiénes son los alfa, beta y gamma que me hacen esta igualdad que tenemos acá arriba. Si no los dejamos y los dejamos solo expresados, no tenemos completo el problema, porque no estamos describiendo, ¿cierto?, la transformación en función de X, Y y Z. No estamos diciendo cómo es la transformación para cada valor en R3. Disculpa, ¿por qué tenemos que decir eso? ¿Qué cosa exactamente? Por encontrar alfa. Ya. Lo que pasa es que lo que vamos a hacer ahora es describir cómo es la transformación para cualquier elemento en R3 de la forma X, Y y Z. ¿Sí? Queremos decir cómo es la transformación, pero tenemos que dar una descripción de la transformación. Por ejemplo, no sé, la transformada de esto es igual a 2X más Z, no sé, por decir. Nosotros sabemos que lo podemos hacer, podemos describir la transformada de eso usando, ¿cierto?, esto de acá, gracias a lo que dijimos antes, que B1, B2, B3 es base, etcétera, etcétera. El problema es que esta descripción nos va a quedar en función de alfa, beta y gamma. Y alfa, beta y gamma en este punto no tienen nada que ver con la descripción de un vector en R3, X, Y y Z. ¿Cierto? Entonces, si yo te digo la transformada de X, Y y Z es igual a, pucha, existe un alfa y existe un beta, no sirve, pues no me está dando una descripción. Así que lo que nosotros vamos a hacer es ver para cada X, Y y Z quiénes corresponden efectivamente estos alfa, beta y gamma. ¿Sí? Cosa de que podamos decir, no, la transformación era 2x más y, etcétera, etcétera. Sí, quizá se entienda un poquito mejor cuando tengamos el desarrollo un poco más avanzado. Ya. Esto de acá nos va a generar un sistema. Nos va a generar el sistema. Bueno, tengo que tener los vectores B1, B2 y B3. Ya. Esto de acá nos va a generar el siguiente sistema. Que alfa menos 2 beta más gamma es igual a X. 2 alfa más beta más gamma es igual a Y. Y alfa menos beta más gamma es igual a Z. Entonces, las ponderaciones, ¿cierto?, de estos vectores, o si quieren verlo de otra forma, como los que no hace el cambio de base, si quieren irse por esa bola, tienen que cumplir estas restricciones, que es un sistema súper parecido al que habíamos visto, ¿cierto?, para el caso en el que, para ver qué era en LA, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, sin marearlo mucho, acá nosotros obtenemos que beta va a quedar determinado por esto, ¿cierto? Gamma va a quedar determinado por esto de acá. Y alfa va a quedar determinado por esto de acá. Ya, esto básicamente lo encontramos haciendo lo mismo que hicimos en los casos anteriores, solo que ahora al sumar y restar columnas vamos a ir modificando también los valores de acá. ¿Sí? Eso es todo. Ya, entonces tenemos ahora una descripción de alfa para cada X, Y y Z, ¿cierto? Para cada vector en R3, tenemos una descripción de los alfa, beta y gamma, pero ahora en función de estos mismos valores. Entonces, ¿por qué ahora esto nos sirve? Porque si ahora nosotros esto lo enchufamos, ¿cierto? Acá arriba, nos queda una descripción de la transformación solo en términos de cosas conocidas. X, Y y Z, que son los que van dentro de la función, y estos que son vectores que conocemos. ¿Sí? Entonces, así, la transformada de X, Y y Z, ¿cierto? Viene dada por
alfa, bueno, lo voy a escribir al tiro mejor. Entonces, 2x más y menos 3z por la transformada del vector b1, ¿sí? Que si revisan ahí el enunciado era 1, 2 y 3, más z menos x por la transformada del vector b2, que era fome, era un puro 0, así que este término ya no hace nada. Y más menos 3x menos y más 5z por la transformada del b3, ¿cierto? Y ahora nosotros podríamos ordenar todo esto. Por ejemplo, en la primera coordenada voy a tener 2x más y menos 3z, y el que me entrega el otro término va a ser menos 6x menos 2y más 10z, ¿cierto? Porque tengo todo esto por 2. La segunda coordenada, ¿cierto? Hacemos lo mismo. 4x más 2y menos 6z menos 3x menos y más 5z. Y finalmente en la última coordenada voy a tener 6x más 3y menos 9z más 10z. No, perdón. Menos 9x menos 3y más 15z. Ya. Así que limpiémoslo un cachín más, porque podemos juntar hartos términos. Tenemos 2x menos 6x menos 4x, después y menos 2y menos y, más 7z, 4x menos 3x, x, 2y menos y, menos 6z menos 5, o sea, menos 6z más 5z, menos z, menos 6, me confundo con los signos. 6x menos 9x menos 3x, se me cancelan acá los y, y el último me va a quedar 6z. Ya. Entonces ahora sí puede que quede mejor contestada la pregunta que me habían hecho antes, como cuál es el sentido de hacer la vuelta que nos dimos, y es porque ahora podemos dar una descripción, ¿cierto? Limpia, una descripción completa, sin ningún rollo, de la transformación que nos pedía el enunciado. Entonces la transformación de cualquier vector x, y, z en R3 viene dado por esto. ¿Sí? Me faltó un X en la... Ah, hay un 4 pelado. Ahí sí, ahí sí, sí. Ya, entonces la transformación de cualquier X, Y y Z viene dado por esto de acá. Ya, vayamos a recapitular. Entonces, la pregunta nos decía que hay 3 vectores en R3, ¿cierto? Habían 3 vectores y nosotros queremos una transformación lineal, queremos poder describir una transformación lineal de tal modo que la transformación lineal de dichos vectores sea conocida. La transformación de B1, de B2 y B3. Ya. Entonces, lo primero que nos dimos cuenta era que hacíamos un paso súper importante en el desarrollo del ejercicio si lográbamos mostrar que B1, B2 y B3 eran una base en R3, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en caso de ser una base, cualquier vector X, Y, Z, que acá no nos preocupamos mucho, ¿cierto? Por quién era alfa, quién era beta y quién era gamma. Solo cualquier X, Y y Z existían estas ponderaciones tal que el vector yo lo podía describir en términos de la base, ¿cierto? Eso es lo que hace una base. Y por la linealidad de la transformación que estábamos buscando, la transformación de ese cualquier vector iba a venir dado por alfa veces esto, beta y gamma veces esto. Entonces así ganábamos, porque nos bastaba conocer el valor de la transformación en estos 3 puntos, en esos 3 vectores. ¿Sí? Y que los daba el mismo enunciado. Así que
Si era base, ganábamos porque íbamos a poder hacer esto. Hasta este momento, como les dije recién, no nos calentamos la cabeza de quién era alfa, quién era beta y quién era gamma. Existen dicho alfa, beta y gamma. Así que lo primero que hicimos fue concluir de que era una base, ¿cierto? No vimos que generaba R3. Lo que dijimos era que nos bastaba ver que era LI, porque si es un conjunto LI con 3 elementos, eso ya es suficiente para hacer base de R3, ¿cierto? Como cada elemento estaba en R3, 3 elementos de LI hacen una base de R3, ¿cierto? Esta propiedad se puede extender a cualquier espacio. Si tengo un espacio de dimensión n y yo encuentro n vectores de ese espacio linealmente independientes, son bases, ¿ya? Podemos desarrollar este mismo argumento. ¿Ya? No se podía escalonar el sistema lineal de la base para probar que la base es LI y obtener valores de alfa, beta y gamma, como haber hecho instantáneamente lo último que hice, y en ese caso, para x, y y z igual 0, decir que era LI. Sí, y está perfecto. Pero quizá la, la explicación quedaba un pelín más desordenada, haciendo ese paso extra, pero está perfecto si lo hicieran, y también ganarían al tiro los valores de alfa y beta y gamma. ¿Sí? Pero en este caso solo queda redundante que primero vimos que fueran LI, así que nos formaban una base de R3, y luego, ¿cierto? Queremos hacer una descripción más detallada de nuestra transformación, y ahora entra en juego, ya, pero entonces para cada X, Y y Z, ¿quién es alfa, beta y gamma? ¿Cierto? Porque ya no puedo decir existen, que nos interesaba un poco antes porque era cuando estábamos planteando la idea del problema. Pero ahora no, tenemos que aterrizar valores. Entonces ya, sabemos que tiene esta forma nuestra transformación, pero para cada X, Y y Z vamos a encontrar alfa, beta y gamma. ¿Por qué podemos encontrarlo? Porque los vectores B1, B2 y B3 eran una base, así que existen. Ya. Y eso es lo que hicimos acá. Para cada X, Y y Z encontramos quiénes son los alfa, beta y gamma correspondientes, de tal que se cumpla esto de acá, que el vector X, Y y Z es igual a alfa veces B1 más beta veces B2 más gamma veces B3. Sí, de cierta forma estamos haciendo como un cambio de base, un cambio de coordenada. ¿Ya? Y encontramos los vectores alfa, beta y gamma. O sea, los valores alfa y beta y gamma en función de X, Y y Z. Y eso, ¿qué es lo que nos permite? Poder escribir esto de acá, esta igualdad de acá, pero ahora solo en términos de cosas conocidas. Los alfa y beta y gamma van a depender de X, Y y Z, así que son conocidas cada vez que yo evalúe el problema. Y estos vectores de acá son dados por el enunciado. Así que reemplazando, lo que obtenemos, ¿cierto? Es una descripción ahora de la transformación limpia. Ahora, si nosotros nos saltáramos todo el enunciado, se ve raro, ¿cierto? Que alguien te diga, ¿puedes darme la transformación tal que al vector B1, B2 y B3 me dé estos valores? Y alguien te diga, sí, es esta. Parece raro, porque como que falta desarrollo entre medio. ¿Cómo, cómo yo puedo llegar a saber qué es esta transformación? Ya, y ahí es donde entra todo lo que hicimos en el desarrollo. ¿Sí? Importante o no. Probablemente llegar a que esta era la transformación por tanteo, igual debe ser muy complicado. No creo que se pueda. Ya, dudas de la pregunta. ¿Alguna parte que haya quedado rara, no hayan entendido?
Ya. Entonces vayamos hacia nuestro enunciado arriba. Ya, entonces por el tiempo, yo creo que no alcanzamos a hacer ambas preguntas. Generalmente para estos ejercicios de encontrar la transformación, ¿nos darán una base? Sí, generalmente sí, o van a como intuirte cuál es la base. En este caso, no nos decían directamente que B1, B2 y B3 era una base, ¿sí? Era algo que nosotros, parte del desarrollo, teníamos que descubrirlo, teníamos la intuición, oye, nos serviría que fuera base, veamos que sea base, ¿ya? Pero en el caso de decir explícitamente, en caso de decirlo explícitamente, sí, es común que esté o quizás implícito. Javier, ¿va a subir esta pizarra o solo el video? No, igual puedo subir la pizarra. Claro, puede ser que sea necesario meter una base, pero va a ser común que la base igual va a estar como implícita en el ejercicio. ¿Sí? No es como que tengamos que ponernos a inventar cosas. ¿Sí? Eso básicamente. Ya. Como les decía, difícilmente alcancemos a ver P2 y P4, así que voy a darle con la P2 nomás hasta donde lleguemos y todo lo que quede se lo voy a dejar propuesto para que estudien, pero pueden venir hoy día mismo, en la tarde, y cualquiera de los otros días al taller de los dos relojes a preguntar, ¿ya? Yo, de hecho, estoy hoy día hartas horas, pero bueno, pueden preguntarle a mí o a cualquier otro tutor el resto, así que quedan propuestos para que igual soltemos la manito y si es que hay complicaciones, vienen al taller a preguntar, no hay problema. Ya, entonces... Ah, ya, la P4 la hizo el AUX de la sección 1, así que mejor aún que sea la que ni siquiera empecemos hoy. Ya, la pregunta número 2 dice, sea B un espacio vectorial sobre un cuerpo K, ¿ya? Eso al tiro es para meternos miedo, porque no nos importa sobre qué cuerpo sea, porque no vamos a trabajar nunca tan explícitamente eso, ¿ya? Pero que no sea en R y sea sobre K, no da miedo. Ya, tiene dimensión n grande. Una dimensión que es por lo menos 1, ¿ya? No es un espacio trivial. ¿Sí? De hecho, quizá para hacer el ejercicio más entretenido, le voy a poner por lo menos 2, ¿ya? No, creo que da exactamente lo mismo, pero porque si no, el caso en el que cuando es 1, el subespacio B, que tenga dimensión n-1, es fome. Porque si n era igual a 1, la dimensión de B era 0, ¿ya? Y queda fome todo lo siguiente. Así que asumamos que tiene por lo menos dimensión 2 para que el subespacio B tenga dimensión 1. ¿Ya? Entonces tenemos un espacio... Ah, ya. Estoy confundiendo letras. Tenemos un espacio B de dimensión n grande y algo está dentro del espacio B, que es W, y tiene dimensión n-1. Entonces, pruebe que para cada vector que no está en W, ya, entonces, para cada vector que no está en W, pero obviamente esté en B, W es suma directa de esto de acá. ¿Ya? Básicamente, si W tiene una dimensión menos que un espacio superior, entonces le falta un vector para completar el espacio. ¿Cierto? Eso es lo que quiere decir esta pregunta. ¿Cuál vector meto ahí? Da lo mismo, puede ser cualquiera que no esté. Ya, entonces, esto vamos a hacer muy parecido a lo que habíamos hecho en la pregunta número 1. Vamos a notar que la dimensión de W era n-1 y la dimensión del espacio generado por un vector que no es nulo, ¿cierto? ¿Por qué no es nulo? ¿Por qué podríamos asegurar que no es nulo? Porque el vector no está en W. Y en W sí está el 0, ¿cierto? Porque es subespacio.
Así que si no está en W, no tiene chance de ser el 0. Así que la dimensión de un espacio generado por un vector no nulo es 1. Así que la dimensión de W más la dimensión del B solito es N, que es la dimensión del espacio completo. Entonces, ¿qué es lo que nos falta ver? ¿Se acuerdan? Es muy parecido a lo que hicimos en la pregunta 1. ¿Qué es lo que nos falta ver para completar que sea suma directa? ¿Cierto? Lo único que necesitamos ver es que la intersección sea solo el 0, ¿cierto? Entonces voy a tirar esto un poquito por arriba. Igual que en la pregunta 1, basta ver que W inter el espacio generado por B sea solo el 0. Ya. Me perdí en la dimensión sea igual a 1. Básicamente porque el espacio generado por un vector, yo puedo tomar como base de ese espacio dicho vector. Así que la dimensión de este espacio es 1 porque es la cardinalidad de la base. ¿Sí? Generado por un vector, entonces su dimensión es 1. Ya, entonces igual como lo mismo que dijimos en la pregunta número 1, lo que nos basta ver es que la intersección sea solo el 0. Si la intersección era solo el 0, nos implicaba, ¿cierto?, todo lo necesario para que sea suma directa. Entonces, bueno, sea X, sea alguien en la intersección. Y veamos que obligatoriamente tiene que ser el 0. Bueno, acá lo que voy a escribir es algo que va a ser bastante como obvio, quizá cuando ustedes miren en el enunciado. Voy a tratar de formalizar algo que es más o menos evidente. El X está en W y al mismo tiempo el X está en el espacio generado por el B. O sea que X es igual a un lambda B, donde lambda está en R, ¿cierto? Porque está en el espacio generado por este único vector B. Ya. Así que, juntando estas dos cosas, lo que yo tengo es que lambda B pertenece a W. Ahora, ¿puede lambda ser distinto de 0? Si lambda es distinto de 0, entonces, lo voy a escribir. Si lambda es distinto de 0, claro, vamos a concluir exactamente lo que nos dijeron. Acá, lo que les decía, voy a formalizar un desarrollo que quizá en una línea quedaba claro. Si lambda es distinto de 0, entonces, como W es un subespacio vectorial, yo puedo ponderar esto de acá por cualquier valor. En particular lo voy a ponderar por 1 partido en lambda. 1 partido en lambda está bien definido porque lambda es distinto de 0. Y esto va a pertenecer a W, pues es un subespacio vectorial, o sea que las ponderaciones me siguen teniendo dentro del espacio. ¿Ya? Y esto evidentemente cancelo los lambda. Lo que me dice es que B estaba en W, lo cual es una contradicción con lo que nos dice el enunciado, ¿cierto? El enunciado nos dice directamente que estamos considerando un B que no esté en W. Así que solo queda, entonces, solo queda que lambda sea igual a 0. Y esto lo que nos implica, ¿cierto?, es que la intersección de B con el generado sea solo el 0. Y perfecto. Entonces, esto, ¿cierto?, por argumento
similar a la pregunta 1. Esto lo que nos implica, ¿cierto? Es que W suma directa con este espacio nos genera todo el espacio B. O sea, es algo que más o menos, ¿cierto? Tiene sentido, ¿cierto? Si uno lo piensa como súper lógico, de que si un espacio tiene una dimensión menos que el más grande, entonces me falta como una línea nomás. ¿Sí? Con una línea que no esté en W, yo vuelvo a recuperar todo el espacio grande. Perfecto. Entonces estamos listos con la parte A y la parte B nos dice: ahora sea S un subespacio de B tal que S no esté contenido en W, pero que S más W sea el espacio completo. Calcule la dimensión de la intersección en función de la dimensión de S. Ya. Ya. Entonces, tenemos que S no está contenido en W y que S más W nos genera todo el espacio. Ahora, S podría ser más que solo una línea, ¿cierto? En el caso anterior, es el extra, ¿cierto? Era solo la línea que nos hacía el vector B. En este caso podría ser más que una línea. Lo único que tenemos es que no está contenido en B. Entonces, como S no está contenido en W, existe un vector en S que no está en W, ¿cierto? Si yo no pudiera decir esto, significa que S sí está en W, sí está contenido. Ya, pues existe un vector en S que no está en W. Así que el subespacio generado por ese vector sigue contenido en S. ¿Sí? Entonces, acá nosotros vamos a usar varias cosas. Por la parte A, W está en suma directa con este vector. ¿Cierto? Porque es un vector que no está en W. Así que está en suma directa. Además, ¿qué sabemos además? Bueno, cosa evidente es que W y S son subconjuntos del espacio más grande B. Así que ahora lo que vamos a hacer, vamos a anotar que W más S sigue estando contenido en el espacio B, ¿cierto? Porque es un espacio vectorial. Esto a su vez contiene esto de acá, ¿cierto? Porque esto está contenido en S. Eso es todo. Pero como estos dos elementos estaban en suma directa, su suma genera todo el espacio. Así que nos dimos una vuelta para concluir que esta suma de acá, de W con S, también genera todo el espacio. ¿Cierto? Porque por arriba estaban cerrados y por abajo están cerrados por el mismo. Así que también es todo el espacio. Por lo tanto, W más S también todo el espacio. Ya. ¿Y de qué nos sirve esto? Porque ahora la dimensión de W más S es la de todo el espacio, que por el enunciado es igual a N. Y ahora vamos a entrar en juego, ¿cierto? Esta propiedad que hemos ocupado varias veces. La dimensión de la suma va a ser igual a la dimensión, a la suma de las dimensiones, menos la dimensión de la intersección. Entonces, voy a dejar acá para volver un poquito al enunciado, para ver bien lo que nos pedían. Porque en el enunciado nos pedían
la dimensión, calcular la dimensión de S inter W en función de la dimensión de S. Así que el que tenemos que despejar ahora en nuestra... No, B es el espacio más grande, así que B tiene dimensión N. W es el espacio con una dimensión menos. W es el que tiene N-1. ¿Sí? Ya, entonces nos pedían calcular la dimensión de la intersección en función de la dimensión de S. Así que en esta igualdad despejemos este de acá. Entonces vamos a tener la dimensión de la intersección es igual a la dimensión de W más dimensión de S menos la dimensión de la suma. ¿Qué cosa acá conocemos al tiro? Esto de acá era N-1, por lo que habíamos dicho un pelín arriba, acá, esto de acá es N, así que acá tenemos menos N. Entonces, reemplazando rápido, tenemos que la dimensión de la intersección va a venir dado por N-1 menos N, se me cancelan los N, va a ser la dimensión de S menos 1. Y ahí dejamos la dimensión de la intersección en función de la dimensión de S. Y estamos. Preguntas del desarrollo. ¿No? Ya, estamos casi en hora de almuerzo, así que yo creo que los dejamos. Ya pues chicos, quedan súper invitados a seguir resolviendo sus dudas en el taller. Sí, se va a subir a YouTube. Ya, a ver, para Cristóbal rápidamente. ¿Qué parte? Ah, ya, Cristóbal. Para ver que la suma, chao a todos. Ya, para ver que la suma era todo el espacio, lo que nos dimos cuenta era que como ambos eran subconjuntos, la suma también va a seguir subconjunto porque son espacios vectoriales. Este monito de acá, como es un vector en S, está contenido en S. Y por la parte A, estos de acá deben generar todo el espacio. ¿Sí? Así acotamos esta suma por arriba y por abajo por B, así que es igual al vector B. Ya. Ya chicos. Mucho éxito en el estudio que han invitado al taller. Mañana hay trabajo dirigido. Que les vaya súper. No lo pedían demostrar, nosotros lo demostramos como parte para poder limpiarlo en el desarrollo, pero no lo pedían explícitamente. Ya. Mucho éxito en el estudio. Chao, chao.